Capítulo 6. Durante su época jugando videojuegos en línea y trabajando en la policía, había una cosa que Akashi odiaba más que nada: el robo con muerte. Podía arrebatarte todos tus puntos de experiencia. Esto puede no parecer relacionado con el clan, pero es relevante en el contexto general. En el Polo Sur y el Reino Espiritual, Akashi había planeado inicialmente asesinar a su futuro tío político. O mejor aún, dejar que Korra se encargara de él mientras la convencía de mantener los mundos separados. Ya sabes, si los conectaba, crecerían árboles espirituales de la nada y los edificios y las casas quedarían destruidos. Eso sería como arruinar todo el mercado inmobiliario. Pero ¿qué pasaría si, durante su lucha contra el Avatar Oscuro, alguien interfiriera? Y ese alguien ganaría puntos de experiencia y se volvería más fuerte con la victoria. Entonces, Akashi ideó un plan. El resultado final sería que él se llevara la victoria, arrebatándole la vida a su tío político, pero solo después de absorber a Batu y que Korra lo capturara. ¿En qué estás pensando?, preguntó Korra, al notar la amplia sonrisa de Akashi. «¿Qué ganas tengo de conocer a mis suegros?», exclamó Akashi, dando una palmada. «He oído que vuestro tío es el jefe de la tribu Agua del Norte». «Así es», asintió Korra, sonriendo, claramente contenta con el reconocimiento. «¿Y cómo es él?», preguntó Akashi, interesada en conocer su punto de vista. Porque, en la historia original, ella confiaba demasiado en él. Es, digamos, confiable. Una buena persona, espiritual, y siempre fue amable conmigo. Solía llevarme a todas partes con él cuando venía de visita, y yo jugaba con mis primos en su casa, explicó emocionada. Interesante, analizó Akashi. En la historia original, Korra parecía admirar solo a unas pocas personas. Tenzin y su tío eran entre ellas. Y estos la visitaban ocasionalmente. Él creía que, para la niña solitaria, Unalaq, su tío, era como de la familia. Y ella creció confiando en él y escuchando sus palabras. Ella no lo vería como un villano hasta el final, cuando ya no hubiera forma de negarlo. Podemos organizar reuniones, eso sí. Pero ten cuidado. Es bastante espiritual. Así que puede que no os llevéis bien, dijo Korra. Soy un maestro aire, creo que soy espiritual, dijo Akashi señalándose a sí mismo con el pulgar. La mayoría de tus técnicas tienen una base científica. Incluso lo de las ondas sonoras que explicaste es algo que ni los demás maestros ni los animales podrían haber imaginado, dijo Korra haciendo un gesto con la mano. Incluso Tenzin dice que piensas de forma muy original. ¿Así que has probado lo de las olas?, preguntó Akashi inclinándose hacia ella. Lo estoy intentando. Es más complicado de lo que pensaba. Cada elemento es diferente. Y me resulta más fácil controlar las olas en el agua, admitió. En fin, no estoy aquí para hablar de control de los elementos. Estoy aquí para divertirme y conocer a mi familia. Bueno. Al atracar el crucero, llegaron al puerto. Tras cruzar el puente, Korra y Asami se abrazaron, se despidieron con la mano y se separaron. Asami tenía demasiada prisa como para terminar de hablar con Barrick, así que volvería a casa cuanto antes para tener una buena charla con su padre. Él jamás volvería a ocultarle nada a su hija, y ella le daría una buena reprimenda para que lo entendiera. Al llegar a la ciudad de la tribu Agua del Sur, Akashi caminó con la vista fija en el cielo casi todo el tiempo. Estaba despejado, a pesar de que las luces iluminaban las calles. Por donde quiera que iba, veía coloridas carpas con juegos y premios. Una gran rueda y otros juegos para que los niños se entretuvieran. Korra correteaba entre las capas. Akashi sonrió ante el comportamiento infantil. Se preguntó cuándo había sido la última vez que había disfrutado de esas cosas antes de volverse insensible a ellas. Akashi, alguien lo reconoció. Al girar la cabeza, vio a los hijos de Tenzin corriendo, Iki, Hinora y Meelo, jugando alrededor. Hola, chicos, dijo Akashi sonriendo al verlos llegar. Están más altos que la última vez. Y veo que a Meelo le está creciendo pelo. Estamos creciendo, dijo Hinora con calma, con las manos a la espalda. Akashi, ¿estás jugando? Juguemos juntos entonces, invitó Iki. Me encantaría, pero el viaje fue agotador y todavía tengo náuseas, mintió Akashi. Pero Korra parece estar bien, así que puedes acompañarla. Akashi señaló a Korra con el pulgar. Los niños fueron a saludar a Korra, y Akashi giró la cabeza y vio a Tenzin y Penma caminando. Su hijo menor no estaba con ellos. Parecía que lo habían dejado con su abuela. Si Akashi recordaba bien, era Katara. Akashi se reunió con ellos e intercambió algunas palabras. Tenzin parecía cansado de atender a su esposa, sus hijos y su madre. Pero Akashi intuyó que solo fingía.
Penma tenía algunas ojeras, teniendo en cuenta que acababa de tener un bebé recién nacido, que ahora tenía medio año. ¿Qué tal te va? He oído que has empezado un negocio, preguntó Tenzin. Nada del otro mundo. Solo me ocupo de mis asuntos y rezo para que todo salga bien, suspiró Akashi profundamente. Para cuando llegó aquí para adquirir experiencia, el personal de su restaurante, los gerentes que contrató para su cervecería y su bar y cafetería ya se autogestionaban. Lo que más le preocupaba era el robo por parte de los empleados. Por eso quería regresar y revisar los documentos. Bueno, no es que no pudiera regresar, considerando que podía volar rápido. No te preocupes. Todo saldrá bien, dijo Penma. Eso espero, asintió Akashi. Penma señaló de repente con el dedo. Oh, Akashi. Aquí están tus suegros. Penma. Exclamó Tenzin, y Akashi giró la cabeza, siguiendo el dedo de ella, para ver a Korra con una versión mayor de sí misma y un hombre alto, corpulento y bronceado que podría competir en Mr. Olympia. Korra rió con ellos, los abrazó y luego señaló a Akashi. El padre lo fulminó con la mirada, mientras que la madre simplemente lo observó. Incluso después de 2 vidas, sigo odiando reunirme con los padres de la chica. Jefa Beifon, te extraño, pensó Akashi. Contigo, nunca tengo que pasar por tanta mierda. Akashi forzó una sonrisa y le saludó con la mano antes de acercarse. Su corazón latía con fuerza, pensando en todo lo que tendría que decir y en todas las posibles respuestas. Antes decía que hablar con chicas era difícil y responder a sus halagos aún más. Eso solo se debía a que se le olvidaba hablar con sus padres. Akashi, ven aquí. Déjame presentarte a mis padres, dijo Korra con entusiasmo mientras se acercaba a Akashi, le agarraba la mano y lo arrastraba. Hola, sonrió Akashi mientras extendía la mano. Hola, dijo su madre. Su padre no dejaba de mirarlo fijamente. Nunca pensé que traería un hombre a casa, dijo el padre, mirando la mano extendida de Akashi. ¿Qué pretendes con mi hija? Sobrevivir y evitar que se transforme en su avatar, bromeó Akashi. Pero su broma daba a entender que sabía a lo que se enfrentaba y que no iba a jugar con su hija. Bueno, jugar con su hija era como jugar con un huracán en medio de un volcán durante un terremoto y un tsunami. Korra tosió y se sonrojó. El rostro rígido del padre de Korra se quebró, y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Buena respuesta. Soy Tonara, encantado de conocerte, dijo estrechando la mano de Akashi. Eso superó con creces mis expectativas, pensó Akashi. Bueno, vayamos al grano. Eres el novio de mi hija, dijo. Dime a qué te dedicas, cuál es tu trabajo. ¿Y se te da bien doblar cosas? En realidad, Akashi es mi mentor de control del aire. Aunque no puedo decir que sea tan buena como él, dijo Korra. Es cierto. Antes era sargento. Y ahora soy emprendedor, dijo Akashi. Los dos padres se miraron antes de mirarlo a él. ¿Qué? ¿Dejó de ser sargento? Preguntó la madre, queriendo saber claramente por qué un policía había dejado de serlo y si tenía algún problema que pudiera ser peligroso para su hija. Me retiré para dedicarme a mi carrera empresarial, respondió Akashi, sintiéndose como si hubiera entrado en una sala de interrogatorios. Pero bueno, solo tendría que lidiar con ellos mientras estuviera en el Polo Sur. Después, estaría a un continente de distancia. No está mal, aprobó. Akashi dirigió la mirada a Korra, y ella simplemente se encogió de hombros. La gente empezó a abrirse paso. Korra señaló con el dedo y dijo, el tío está aquí. ¿Tío político? Akashi se giró. Korra se acercó a su tío y lo saludó. Al ver su sonrisa y sus ojos, Akashi creyó que ella lo admiraba. Cuanto más confías en ellos, más duele su traición, pensó Akashi. Es como descubrir que tu amigo de hace 200 episodios es el villano principal. Detrás de una LAC, el tío de Korra, había un gemelo muy atractivo. Pero uno de ellos era un chico afeminado y el otro una chica de verdad. Si recordaba correctamente y los relacionaba con sus personajes caricaturescos, ambos eran poderosos maestros agua que podían jugar con el equipo de Korra. Pero sin la manipulación de sangre, por muy hábil que sea un maestro agua, seguiría estando incompleto, pensó Akashi para sí mismo mientras su futuro suegro iba a conocer a su futuro tío político. Bueno, quizá no llegaría a ser su tío. Los dos intercambiaron miradas, como si entre ellos existiera un pasado lejano. Bueno, si Akashi no tenía mala memoria, creía que todo empezó cuando una LAC le tendió una trampa a su hermano, obligándolo a enviar tropas tras unos ladrones en el Polo Norte, en algún lugar sagrado.
Después, un Alak incitó a los espíritus a atacar a la tribu Agua del Norte, y entonces la culpa recayó sobre el suegro de Akashi, Tonraq, quien fue desterrado y se mudó al Polo Sur, donde conoció a su esposa, Sena, y tuvieron a Korra. Un Alak miraba a Tonraq con desprecio, como si su hermano fuera una vergüenza y no fuera culpa suya en primer lugar. Ese cabrón sigue actuando como si tuviera razón aunque se equivoque. No me digas que es de los que mienten y se lo creen, pensó Akashi. Quizá tenían creencias diferentes desde el principio, y por eso no se caen bien. Korra es demasiado ingenua para darse cuenta. Un Alak se volvió entonces hacia Akashi. Y tú debes ser el maestro aire, el único que apareció del linaje de Aang. El único, respondió Akashi con calma. No como cuando conocía a sus suegros. Un Alak sonrió. Me pregunto por qué. He oído que los maestros aire son culturas espirituales, y para despertar tu control del aire, debes tener un fuerte aspecto espiritual. Akashi reprimió su ceño fruncido y pensó, ¿debería fingir que me afecta lo que dice? ¿Acaso cree que Korra y yo compartimos los mismos rasgos de nacimiento, y que puede halagar mi ego de maestro aire hablando de espiritualidad? No lo sé. Nunca antes había conocido espíritus, dijo Akashi encogiéndose de hombros. Simplemente respiré hondo un par de veces, inhalé y exhalé. Un Alak soltó una risita. Si despejas tu mente, puede que te encuentres en el mundo espiritual haciendo eso. Akashi asintió, pues ya lo sabía. Pero nunca se había sentido atraído por ir al mundo espiritual. De hecho, no quería arriesgarse. El mundo espiritual era un lugar peligroso donde los humanos no podían controlar los elementos. Y los espíritus ya eran seres poderosos. Si se metía con uno de ellos, podrían enviar su alma a la niebla, donde pasaría la eternidad sufriendo tortura mental. Y Akashi odiaba la sensación de falta de control. Puede que lo intente algún día, dijo Akashi. Puedo enseñarte, ofreció un Alak. Agradezco la oferta, asintió Akashi. Mi tío es una de las personas que más sabe sobre espíritus, dijo Korra, rascando el ego espiritual de su tío. Akashi se giró hacia Tenzin. Pobre chico. Debe de estar celoso. En fin, un Alak continuó con su discurso mientras veía que la gente comenzaba a congregarse. Entre ellos se encontraban el hijo de Aram, el jefe de la tribu Agua del Norte y el Avatar. Los asistentes al festival se reunieron a su alrededor. Un Alak comenzó a hablar sobre cómo los humanos cometen un error al alejarse del mundo espiritual, y que podrían pagar las consecuencias, y cómo el cielo solía estar lleno de espíritus danzantes durante esta época del año, según los orígenes del festival de los espíritus en el glaciar. Pero ahora, el cielo solo estaba oscuro. Tras su discurso se oyó el grito de una mujer. Una enorme figura espiritual de color púrpura apareció, atacando un edificio y destruyéndolo de un solo golpe. Su forma no se parecía en nada a la humana, salvo por sus pies cortos y sus brazos elásticos con afiladas garras en las puntas. Con una altura de 3,5 metros, miraba fijamente a todos con sus brillantes ojos amarillos, mientras un aura oscura de color púrpura envolvía su cuerpo. ¿Qué es eso? Correr. La gente que estaba en el festival se dio la vuelta y empezó a correr. Los maestros de los elementos, maestros agua y maestros fuego que casualmente estaban de visita, lo atacaron, pero el espíritu se tomó los ataques a broma. Su figura se convirtió en un borrón, deslizándose entre los ataques con una velocidad impresionante, incluso para alguien como Akashi. Los espíritus, en el reino humano, deberían poder ser asesinados, como los peces. Su fuerza está limitada por la forma que eligen adoptar, pensó Akashi mientras fulminaba con la mirada a un Alak, quien retrocedía lentamente. En un instante, apareció frente a los maestros y los atacó con sus garras. Un solo golpe los hizo volar por los aires. Korra maldijo. Maldita sea. Incapaz de entrar en el estado avatar para evitar destruir el lugar, atacó con aire, fuego y agua. El espíritu, enfurecido al instante por el golpe, corrió hacia Korra. Sin pensarlo dos veces, Akashi apareció frente a Korra y extendió las manos, creando una ráfaga de viento cortante que impactó contra el espíritu, que se cruzó de brazos. Akashi. Aléjate. Es peligroso lidiar con este espíritu. Es demasiado fuerte para ti, advirtió Korra, extendiendo la mano para agarrar a Akashi. Pero este último se le escapó. El espíritu se convirtió en un borrón. En un instante, alzó su garra y se plantó frente a Akashi, antes de abalanzarse sobre él. Akashi. Gritó Korra, con los ojos brillantes. Pero Akashi simplemente esquivó la garra, y esta golpeó el suelo en lugar de a él. Si elegiste una forma basada en la velocidad, entonces soy la peor opción posible para ti, dijo Akashi, agitando las manos y creando dos afiladas cuchillas de viento. Atacaron su espíritu, pero no derramó sangre.
En cambio, su cuerpo reaccionó como gelatina, absorbiendo el ataque y remodelándose, como si nunca hubiera sido cortado. A diferencia de los espíritus de la luna y del océano, estos espíritus eligieron su forma basándose en la practicidad. Me gusta, no lo voy a negar. Pero mientras obedezcan las leyes de este reino, no son invencibles. Aún así, son demasiado fuertes. El espíritu, furioso, se abalanzó sobre Akashi, agitando los brazos a diestra y siniestra. Akashi se hizo a un lado, retrocedió un paso, dio un pequeño salto y, con gran habilidad, esquivó el golpe por los pelos. Gracias a su agilidad, tenía la velocidad de reacción necesaria. Y gracias a su capacidad para anular la resistencia del aire, podía moverse aún más rápido. Y, lo más importante, gracias a su habilidad para volar, la gravedad no le impedía moverse y podía controlar el aire para que lo llevara a direcciones que parecían imposibles de imaginar para un humano. Esto, murmuró Korra, completamente confundida. Luego se volvió hacia Tenzin y le dijo: Tenzin, haz algo. Tú sabes lo de los espíritus, ¿verdad? Tenzin, que observaba la escena completamente asombrado por las habilidades de Akashi, fingió toser un par de veces. Se encontraba en una situación incómoda. Aparte de hablar con espíritus, como solía hacer su padre, no sabía nada más. Solo sabía que el espíritu estaba enfadado. Y necesitaban entender por qué y resolverlo. Vale. No me importa mostrar tanto, dijo Akashi. Al notar que la gente se alejaba, decidió intentar uno de sus ataques. Después de todo, por muy poderosa que fuera la forma que el espíritu eligiera en este mundo, aún podía resultar dañada. Akashi levantó la mano, expulsando el aire y creando una enorme esfera de vacío que se contrajo, con el aire girando a su alrededor. Y siguió encogiéndose hasta alcanzar el tamaño de la palma de la mano de Akashi. Con un pisotón, Akashi salió disparado hacia atrás, concentrándose en controlar el vacío destructivo y comprimido que había creado con ondas en su interior. Era tan inestable que mantenerlo bajo control consumía más ki del que se necesitaba para crearlo. El espíritu oscuro no dejó de perseguirlo, y para evitar a la gente, saltó hacia atrás, volando ligeramente, y el espíritu lo siguió. Al ver que ya no había nadie alrededor, Akashi sonrió con sorna y levantó la mano, deteniendo su vuelo hacia atrás. Entendido. Entonces, se lanzó hacia adelante, extendiendo la mano. El espíritu se detuvo, como si presintiera el peligro, y estuvo a punto de evitar a Akashi. Pero fue demasiado lento para detener lo que se avecinaba y quedó atrapado en el ataque. La esfera en la mano de Akashi se expandió rápidamente, creando un gran núcleo de vacío que envolvió al espíritu. La expansión del núcleo generó una onda de choque masiva, que Akashi manipuló, amplificó y confinó dentro del vacío, haciéndola danzar alrededor de sus bordes. De repente, todo pareció ser absorbido desde fuera. El cuerpo gelatinoso del espíritu se expandió y contrajo aleatoriamente en distintas direcciones. Acto seguido, se produjo una ensordecedora explosión. Por muy hábil que fuera Akashi, no pudo destruir las olas, solo manipularlas. XXX, Korra, Unalaq y todos los demás en el festival no tuvieron tiempo de reaccionar, pues todo sucedió demasiado rápido. Para ellos, no pasó ni un minuto. Fue así. Akashi danzó con el espíritu furioso, luego se elevó por los aires y saltó fuera de la ciudad. Poco después, se produjo una gran explosión, seguida de una tormenta de viento descomunal que arrastró nieve y hielo. Korra, que ya había activado el estado avatar, sintió un pequeño tornado bajo ella que la arrastró hacia Akashi. Tenzin y los demás corrieron tras ella. Unalaq chasqueó la lengua y apretó el puño con fuerza. Esa noche, su plan para convertirse en el mentor espiritual de Korra, para demostrar su habilidad para domar espíritus oscuros, había fracasado. Al fin y al cabo, era el momento de que ella eligiera un mentor espiritual. Para ello, Unalaq había transformado al espíritu en un espíritu oscuro y lo había manipulado para que atacara el festival. Esto fue gracias a las artimañas que aprendió del espíritu oscuro Baatu. Quería que todos fracasaran en su intento de detener al espíritu con métodos convencionales. Entonces, él tomaría el control, demostraría sus habilidades y convertiría a Korra en su discípula. Después, la manipularía, asegurándose de que creyera que velaba por su bienestar. Estaba seguro de que funcionaría. Al fin y al cabo, siempre había actuado como el tío cariñoso del avatar, que entendía su destino mejor que nadie. Pero todo se arruinó por culpa de una variable inesperada llamada Akashi. ¿Cómo demonios, en nombre de todos los espíritus ancestrales, se puede vencer a un espíritu que toma posesión de una forma no sólida y posee supervelocidad y poder?
Se preguntó Unalaq, sintiendo cómo se rompía el vínculo que tenía con ese espíritu oscuro. Puede que todos pensaran que la tormenta y la explosión eran poderes del espíritu, pero solo él sabía que no lo eran. Y eso convirtió a Cassie en el principal sospechoso. XXX, la próxima vez usaré ataques a distancia. Eso seguro. Pero debo admitir que los espíritus son muy duros. Y este solo tenía ataques físicos. Me pregunto qué se sentirá luchar contra los que tienen poderes, pensó Akashi, mirando su brazo roto y sangrante. Derrotando a un espíritu oscuro 250.000 expavía heridas profundas por todas partes. Tan solo por estar cerca del lugar del ataque, Cassie había perdido toda la sangre. Había sangrado abundantemente, y el vacío le había extraído la sangre, le había fracturado un hueso y casi lo había matado. Por suerte, había sido muy hábil controlando el aire y había creado una capa de aire a su alrededor. Aún así, quedó atrapado en la explosión. HP 600, 1500, HP 625, 1500, HP 640, 1500, beneficios de vitalidad. Sangre espesa. Los efectos de sangrado duran menos tiempo y causan menos daño. Regeneración menor. Puede regenerarse de cualquier daño menor no letal. Espinas de hierro. Resistencia natural a los venenos y efectos de control. Gracias a la ventaja de regeneración menor, Akashi pudo observar en tiempo real cómo su cuerpo se beneficiaba de una curación acelerada. Las heridas se iban cerrando lentamente una tras otra, pero fueron las últimas en sanar después de sus órganos internos y huesos. Las heridas abiertas no sangraron más que un par de segundos. Ni siquiera había perdido mucha sangre al principio. Al emplear ataques tan poderosos contra espíritus fuertes, he puesto mi vida en riesgo. Puede que lo haya negado durante mucho tiempo, diciendo que la fuerza no era una cualidad de los maestros aire. Es una cualidad para el final del juego. Si fuera más fuerte, habría sufrido menos consecuencias negativas por mis poderosos ataques finales. Por no mencionar que ayuda en otros aspectos, se han utilizado 9 puntos de atributo fuerza hasta 20. Se ha desbloqueado una ventaja físico de hierro. Tus huesos son lo suficientemente fuertes como para no romperse con un martillo de hierro, y tu piel es resistente. Los ojos de Akashi casi se desorbitan al ver cómo sus músculos aumentaban de tamaño y densidad de la nada. Las venas empezaron a aparecer en sus músculos a medida que se volvían más definidos. Gracias al ataque anterior, la mayor parte de la ropa de Akashi estaba hecha jirones, dejándolo sin camiseta y permitiéndole ver los cambios que había sufrido. Su cuerpo había cambiado de repente. Era como si hubiera pasado por una fase de aumento de masa muscular durante 3 o 4 años y luego se hubiera sometido a una cirugía estética. A pesar de haber dudado siempre de la utilidad de las estadísticas de fuerza, quedó satisfecho con el resultado. Akashi. Gritó Korra, corriendo hacia él mientras era llevada por un tornado en un estado semi-avatar. Al ver el espíritu que había derrotado, Akashi se preguntó por qué, en el canon, Korra no podía derrotar a este espíritu, pero sí a alguien como Baatu, el espíritu de la oscuridad. Tal vez se trataba de una cuestión de conveniencia argumental. Corrió hacia él, desactivó su estado avatar y se arrojó a sus brazos. Akashi la abrazó y hizo una leve mueca de dolor. Aunque contaba con la ventaja de regeneración menor, aún no estaba completamente curado. Oh. Estás muy herido y necesitas tratamiento urgentemente, dijo Korra, mirando las heridas en sus brazos. Llegó demasiado tarde para presenciar las lágrimas y las fracturas en sus huesos. Con un gesto de su mano, el hielo que tenían debajo flotó, convirtiéndose en agua que danzaba alrededor de sus palmas. Luego, ella inclinó el agua sobre su brazo. No es solo tu brazo, es todo tu cuerpo, dijo Korra con un tono de preocupación. Quedaste atrapada en ese ataque. Creo que sí, asintió Akashi, y luego se estremeció. El agua estaba tan fría que hizo una mueca de dolor. Ten paciencia, dijo Korra, haciendo una pausa. Te estás curando demasiado rápido, y tus abdominales nunca fueron tan grandes. Alzó lentamente la cabeza, observando el cuerpo de Akashi. Como alguien que últimamente había estado durmiendo mucho con él, conocía detalles de su anatomía que ni él mismo sabía. Y notó la diferencia. ¿Qué te ha pasado? ¿Quién eres? Korra retrocedió bruscamente y adoptó una postura de ataque. Pensó que el espíritu se había apoderado de Akashi y había tomado su forma, pero había fracasado estrepitosamente en su intento de imitarlo. Soy Akashi, Korra, suspiró. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué mis músculos son más grandes de repente? ¿Sí, por qué? Preguntó Korra, sin creerle todavía. Últimamente he estado siguiendo una dieta baja en carbohidratos que me ha deshidratado los músculos. Por eso, cuando comía azúcar, de repente se me hinchaban y se me llenaban. Espera. ¿En serio?
Pregúntale a cualquier aficionado al gimnasio. ¿Hermano del gimnasio? La gente que dice, bebe un galón de leche al día y trabaja duro 2 veces al día, explicó. Además, tú y el jefe no se llevan bien. Pregúntate, ¿cómo podría un espíritu saber algo que ocurrió en Basingse? ¡Ay! Suspiró Korra aliviada. No te imaginas lo preocupada que estaba. Te curaste tan rápido y te viste envuelta en ese ataque. Pensé que habías muerto y que el espíritu había tomado tu forma. Pero en serio, ¿qué fue esa explosión? Ese espíritu era muy fuerte. Tuviste mucha suerte de sobrevivir. Akashi se frotó la barbilla. Korra se dio cuenta. Lo señaló. Solo te frotas la barbilla cuando intentas escabullirte de los problemas que has causado. ¿Qué pasó? Mira, ese ataque no provino del espíritu. Provino de mí, explicó, y ese espíritu ha sido derrotado. ¿Derrotaste a un espíritu? Esa cosa era demasiado rápida y demasiado fuerte para ser derrotada. De hecho, estoy impresionada de que hayas podido seguirle el ritmo, dijo Korra. No fue la única que se sorprendió al ver a Akashi en combate y presenciar su impresionante velocidad. Todos los demás también. Ningún ser humano debería moverse tan rápido, y mucho menos bailar con un espíritu tan desbordante. Sí. Los espíritus renuncian a su forma inmortal para entrar en este reino. Pueden parecer poderosos porque eligen formas extrañas. Aún así, un ataque fuerte y abrumador puede acabar con ellos, explicó Akashi a Korra. En cuanto a ese ataque, simplemente comprimí el vacío y atrapé algunas ondas dentro, y entonces, ¡boom! Se encogió de hombros. No entiendo lo que dices, dijo Korra, relajándose y abrazándolo de nuevo, pero me alegra que estés bien. Sí. Aunque me pregunto por qué un espíritu se enfadó de repente y atacó el festival, se preguntó Akashi. Tengo la respuesta, dijo una voz. Al darse la vuelta, vieron al tío de Korra deslizándose sobre el hielo con las manos a la espalda, llegando primero. Detrás de él, a cierta distancia, venían la familia de Korra y los maestros aire. Unalaq fue el primero en llegar al lugar, con el ceño fruncido. Akashi se cruzó de brazos y se abrazó a sí mismo, temblando de frío ya que estaba sin camiseta. Korra, hazme un favor y enciende un fuego, pidió con dulzura. Mientras la adrenalina disminuía, su cuerpo luchaba contra el frío del Polo Sur. Claro, dijo Korra, extendiendo la mano junto a él, y un fuego se encendió sobre su palma. Veo que estás bien, dijo Unalaq, observando el estado de Akashi. Sí, respondió Akashi con expresión inexpresiva. Este hombre acababa de crear un espíritu oscuro y no estaba allí para preguntar por él. ¿Dónde está ese espíritu? ¿Ese ataque que realizó debe ser lo suficientemente poderoso como para dañarlos a ambos?, preguntó Unalaq, con un tono que parecía teñido de preocupación. Dinos por qué atacó el espíritu. No soy relevante, exigió Akashi. Indirectamente le estaba diciendo a Unalaq que, al hacer suposiciones erróneas, Akashi no le diría la verdad. Engaña a Korra, sigue con tu plan y luego él te joderá a ti y a tu ejército de maestros agua. Llegaron Tenzin y Tonraq. Unalaq chasqueó la lengua. Muy bien, entonces. Seré breve en mi declaración, ya que la gente no prestó atención a mi discurso durante el festival. Este festival solía ser una forma de celebrar con los espíritus. Cada año nos alejamos más de eso. Y los espíritus se enojan por nuestra negligencia. El espíritu que atacó hoy fue solo el comienzo. Hay más espíritus furiosos. Y la única forma de detener su ira es abriendo un portal al mundo espiritual que existe en el centro del polo. Pero, tío, nunca había pasado antes. ¿Por qué ahora?, preguntó Korra, que siempre había vivido en el Polo Sur y había asistido a muchos festivales. Nunca antes había visto a ningún espíritu furioso atacándolos. Unalaq sonrió, como si acabara de hacer una pregunta tonta. Porque cuanto más esperemos, más se enfadarán los espíritus, explicó. Y estoy bastante seguro de que muchos más atacarán esta noche, e incluso más mañana, o pasado mañana. Pero, interrumpió Tenzin, mi padre solía decir que para que un espíritu ataque a los humanos, necesita una buena razón. Y recalcaba que son criaturas inteligentes que se enfadarían por motivos razonables. Mis razones son muy razonables, respondió Unalaq, frunciendo el ceño a Tenzin. Akashi, toma esto, dijo Tonraq, el futuro suegro de Akashi, entregándole su abrigo. Akashi se lo puso. A pesar de haber ganado masa muscular, el abrigo le quedaba enorme. Aún así, abrigaba lo suficiente. Tenzin y Unalaq discutieron durante un rato más, y Korra parecía algo confundida sobre qué bando tomar. Al menos es lo suficientemente inteligente como para hacer preguntas, pensó Akashi, sintiéndose orgulloso de Korra. En fin, tenía trabajo que hacer. Tío Tonraq, llamó a Akashi, necesito hacer unas transferencias bancarias.
¿Tenéis algún banco por aquí? Sí. Aquí hay un banco, dijo Tonrak. De acuerdo, dijo Akashi, levantando la mano y dándole una palmadita a Korra. Bueno, me voy por ahora. ¿Eh? ¿Por qué? La conversación se está poniendo más interesante, dijo Korra. Luego me dirás quién ganó, respondió Akashi. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó. Recuerda, tengo negocios que atender en Ciudad República. Tendré que contactar a mi gente a través del banco, dijo. De acuerdo. Nos vemos en mi casa, dijo ella. ¿Cuál es? Preguntó. Todos se ven iguales, ¿recuerdas? Nos vemos en el centro del pueblo, dijo Korra, poniendo los ojos en blanco antes de mirar a los ancianos que discutían. XXX, cuando Akashi fue al banco, llevó el cheque que Hiroshi le había dado. En ese momento, no necesitaba dinero ni nada. Solo quería enviar un mensaje. Los 40 millones no eran solo dinero en efectivo. Eran comisiones, utilizadas como pago para proteger a Asami y deshacerse de los agentes que la perseguían. ¿Cuál es el motivo de su retiro de efectivo? Preguntó el gerente del banco. ¿Hace falta que lo digas? Preguntó Akashi. Sí. Debemos indicarlo, y la otra parte será informada, dijo. Akashi sonrió. El trato que teníamos está hecho. Y me gustaría transferir ese dinero a mi cuenta bancaria. La comisión sería del 3%. Sumando el impuesto, el total sería del 7%, dijo. Lo que sea, dijo Akashi, poniendo los ojos en blanco. Pero sentía dolor en el corazón. Estos bancos eran unos verdaderos ladrones. Quizás, algún día, acabaría convirtiéndose en ladrón de bancos, solo para aliviar su frustración. Pero estaba ocupado con una guerra y una posible figura que podría destruir el mundo. Ya tenía planeado cómo matarlo y conocía algunos trucos. Lo único que importaba era el tiempo. Si Korra y Unalaq usaban sus avatares gigantes, no tendría ninguna oportunidad sin trucos. Así que, intentémoslo a mi manera. A modo de referencia, cada forma gigante era lo suficientemente grande como para subir fácilmente a una montaña y podía disparar rayos capaces de destruir ciudades. XXX, mientras Akashi estaba sentado en el banco, realizando tranquilamente sus asuntos, Korra, su padre, su tío y Tenzin regresaban al festival. Sin embargo, un par de espíritus oscuros se interpusieron en su camino. Y parecían tan furiosos como el que los había atacado antes. Como era de esperar, se enzarzaron en una batalla. El padre de Korra usó su hábil control del agua para atrapar a los espíritus entre muros de hielo. Korra atacó con sus elementos. Y Tenzin simplemente corrió hacia los espíritus y les preguntó por qué estaban enfadados. Los muros de hielo se rompieron. Los ataques de Korra apenas causaron daño. Y Tenzin fue abofeteado y esparcido por la nieve. El tío de Korra hizo algo. Controló un poco de agua y la hizo danzar alrededor de los espíritus. Lo especial fue el brillo del agua. Parecía tener una gran carga de ki. Los espíritus se calmaron, como hipnotizados por el agua resplandeciente. Y entonces, el aura oscura que los rodeaba se hizo añicos. Su color cambió. No, incluso su forma cambió. Se hicieron más pequeños y emitieron luz de sus cuerpos. Lentamente, comenzaron a desvanecerse, flotando hacia el cielo. Cuando todos dirigieron sus miradas a Unalaq, este simplemente posó, como si no se hubiera dado cuenta de cómo lo miraban. Luego puso las manos detrás de la espalda y miró a Korra. Avatar, si quieres aprender más sobre espíritus, estaré encantado de ser tu mentor espiritual, ofreció, con un tono que insinuaba que él le estaba haciendo un favor. Hiroshi estaba sentado en su oficina, observando los rayos del sol que entraban por la ventana y le daban en la cara. Normalmente, esos rayos de sol tan intensos le molestarían y le obligarían a cerrar la ventana. Pero hoy, su mente estaba en otra parte, como todos los días desde que Asami abandonó Ciudad República. Había pensado que tendría más paz sabiendo que ella no estaba en esa ciudad, que estaba bajo la protección de Akashi. Pero estaba equivocado. No le aportó ningún alivio. ¿Y si Akashi hiciera algo que obligara a Daile a matar a su hija? No, Akashi no era tan estúpido. Pero los errores ocurren. Señor, una secretaria entró en su oficina. Sí, respondió. Nos han notificado que alguien ha sustraído 40 millones de la cuenta de la empresa. Añadió. El banco está intentando confirmarlo. ¿Hiciste algún trato con el señor Akashi? Dice que es porque ya está hecho. Los ojos de Hiroshi se iluminaron. Sí. Confírmalo. Teníamos un acuerdo entre nuestras empresas. Muy bien, señor, asintió antes de marcharse, hablando por teléfono con el personal del banco. Hiroshi cerró la puerta. ¿Sí? Apretó los puños y vitoreó. Algunos podrían pensar que se volvió loco por perder tanto dinero.
Pero si Akashi lo tomó, precisamente en el Polo Sur, un lugar donde no hay mucho en qué gastar, significaba que le estaba enviando un mensaje. Me deshice de los agentes que perseguían a tu hija. Eso es lo que quiso decir. La expresión de desesperación que había lucido durante los últimos 5 meses fue sustituida por una mirada vivaz. Muy bien. La reina tierra creyó que podía chantajearme, dijo con una sonrisa burlona. Lo que no sabe es que mi secreto no tiene importancia. Aunque perseguía a Amon, no pensó en mí. Y ahora, perderá la guerra antes de empezar. Me duele ver cómo todos esos aviones se desperdician, pero así es la vida. Ya me he enterado por mis dispositivos de que planea un ataque total contra la base de la revolución. Jejeje. Lo que el Reino Tierra desconocía era que Hiroshi había introducido explosiones en las armas que les había entregado. Y que éstas podían activarse con una simple señal de radio. Como era de esperar, ahora que su hija estaba a salvo, la única opción de Hiroshi para sobrevivir era destruir a la Reina Tierra. Al fin y al cabo, aunque derrotara a Amon, nunca dejaría de chantajearlo. Akashi tenía razón cuando se lo dijo. XXX, al mismo tiempo, Akashi miraba fijamente a la emocionada Korra, quien le acababa de explicar lo sucedido y cómo su tío había domado fácilmente a 2 espíritus oscuros mediante el uso del control del agua. ¿Control de espíritus? ¿Lo llamó así? Preguntó Akashi. Sí, al parecer, respondió Korra. Simplemente transforma tu ki en energía positiva, y el espíritu la percibirá y perderá su energía oscura. Interesante. Murmuró Akashi. Recordó uno de los subárboles de habilidades de control del aire que le habían ofrecido en el pasado. La proyección espiritual y el control de espíritus eran ambas formas. Controlar la energía espiritual sería útil contra los espíritus, de eso no hay duda. Pero para aprender ese árbol de habilidades, Akashi supuso que tendría que gastar 5 puntos de habilidad en control del aire. Luego, usaría un punto para desbloquear el control de los espíritus. Y, dado que el tiempo apremiaba, también usaría algunos puntos en eso. Para que conste, le quedan 3 puntos de habilidad. Y estaba allí para derrotar a Unara durante su estado de avatar oscuro, robarle la muerte o algo así. Pero si quería tener una mejor oportunidad de lograrlo, necesitaría más puntos en control de ondas, para que éstas pudieran penetrar cualquier armadura espiritual que pudiera tener. No, mejor me lo salto. Simplemente potenciaré la manipulación de las olas y canalizaré mi ki a través del aire. Es decir, Korra acaba de dar una pista. Concéntrate en la energía positiva, ¿y cómo se hace eso? Preguntó Akashi. Solo concéntrate en tu ki y enfócate en los buenos recuerdos, explicó Korra. En ese momento, ambos se encontraban en casa de sus padres. Sin embargo, por razones obvias, Akashi no era bienvenido a pasar la noche allí. Akashi asintió para sí mismo. Eso sí que es algo, dijo Akashi, estirando los brazos hacia arriba. Por cierto, no estaré disponible mañana por la mañana, dijo Korra. Akashi se quejó. Oh, vamos. Acabamos de llegar. Poniendo su mano en su mejilla, sonrió y dijo. Después de superar el fenómeno de los espíritus oscuros, prometo pasar más tiempo contigo. Akashi comprendió que su tío intentaría abrir el portal al mundo de los espíritus. Y luego, tendría que convencerla de abrir el portal del Polo Norte y, posiblemente, restaurar el equilibrio liberando al espíritu oscuro. No recuerdo mucho. Pero en la historia original, secuestró a alguien que le gustaba a ella para obligarla a liberar a Batu. Akashi pensó. Podría ser uno de los hijos de Tenzin. Al fin y al cabo, Korra no querría obedecer las exigencias de su tío después de descubrir que él condenaría a muerte a su padre. Él asintió con la cabeza. Por favor, regresa sano y salvo. Korra soltó una risita. Poco después, su madre entró y la llamó. Akashi tuvo que excusarse y abandonar la casa de hielo. Estirando los brazos, caminó hasta el motel más cercano. En su camino, notó que la gente lo trataba como a un héroe después de aquella hazaña contra el espíritu oscuro. Él simplemente les sonrió y saludó con la mano. Pero, la verdad, era agradable ver que la gente lo trataba bien y le daba cosas gratis. Incluso consiguió alojarse gratis en el motel. Pero era obvio el motivo. Con Akashi allí, la gente de dentro se sentiría más segura. Incluso los lugareños que tenían casas se alojaban en el mismo motel que Akashi, temiendo el ataque de otro espíritu. Al día siguiente, por la mañana, el sol no salió. Aunque la oscuridad de la noche disminuyó un poco, el amanecer no llegó. En esta parte del planeta, la noche dura 6 meses. Igual que la mañana. Cuanto más te adentras en el Polo Sur, más oscuro se vuelve. Todos pudieron observar un enorme pilar de luz que se elevaba hacia el cielo. Entonces, las auroras boreales llenaron el cielo.
Si uno tenía buena vista, podía ver espíritus danzando alrededor de las luces. Parece que ya no necesitan lámparas por la noche, pensó, mirando por la ventana. Al fin y al cabo, Korra abrió el portal. Akashi salió por la ventana y voló hacia el cielo, sin preocuparse de que alguien pudiera verlo. Luego miró en dirección al océano. Sí, tal como lo había previsto. Se acercaba una flota enorme. Akashi regresó flotando, contemplando la flota del Polo Norte y disfrutando del amanecer. Como sabes, para viajar del norte al sur, hay que cruzar el planeta en barco y navegar alrededor de los continentes por el camino. Para mover semejante fuerza se necesitarían al menos unos meses de planificación, y para trasladarla por todo el mundo se requerirían aún más meses. Y no es que los maestros agua fueran a usar su poder para mover los barcos, ya que no eran tan poderosos. Deberían haberse mudado al menos 5 o 6 meses antes, concluyó Akashi al regresar a su habitación. Tienen un par de días libres. Me pregunto cómo reaccionará Korra, murmuró Akashi mientras se cambiaba de ropa y se ponía un abrigo grueso. El clima era frío e implacable, al igual que las pruebas que le aguardaban. Por mucho que quisiera fastidiar a Unalaq, al menos tenía que dejar que Korra liberara a Baatu. La clave para ello era abrir ambos portales y luego esperar la convergencia armónica. Así pues, Akashi actuó como si nada hubiera pasado. Entabló amistad con algunos de los civiles que vivían allí, y eran gente amable. Al mismo tiempo, conoció a Asami por casualidad. Acababa de soltar un suspiro cansado y dijo, aunque no lo creas, conseguí una gran inversión de Barrick. Eso es asombroso. Tu padre se sorprendería, dijo. Oh, créeme, la verdadera sorpresa será cuando lo confronte, dijo Asami con una sonrisa burlona. No le dijiste que lo sé, ¿verdad? Akashi agitó los dedos delante de los labios como si quisiera cerrarlos con una cremallera. Nunca se lo dije, ¿sabes? Dijo Akashi. De hecho, quiero estar presente cuando suceda. Asami soltó una risita. No puedo decir eso. Por cierto, ¿por qué caminas solo? ¿No estás con tu novia? Akashi se encogió de hombros. Está ocupada con sus lecciones espirituales y con traer armonía y todo eso. Asami le dirigió una mirada de lástima. Yo también estoy sola. ¿Por qué no pasamos tiempo juntos? Dijo. Akashi lo pensó un momento. Tendría que esperar unos días antes de que sus planes se pusieran en marcha. Y por mucho que le ilusionara que sucedieran, había aprendido que cuanto más esperas, más largo parece pasar el tiempo. Es necesario estar activo para que el tiempo pase más rápido. Claro, dijo Akashi, mirándola fijamente a los ojos verdes. La compañía de una chica guapa sin duda alteraría su percepción del tiempo. No era trampa ni nada parecido. Así pues, pasaron tiempo juntos, jugando en el festival y demás. Akashi sabía que debía disfrutar mientras pudiera, porque los próximos días serían terribles, y entonces llegaría el final de la noche en el Polo Sur. Asami también parecía disfrutar de la conversación, olvidándose momentáneamente de su padre y su trato con los asesinos que la perseguían. Al fin y al cabo, desconocía que su padre estaba siendo chantajeado por los Daily y los consideraba simples secuestradores. Tras un largo rato, Asami se despidió de Akashi sonriendo y saludándolo con la mano al entrar en su hotel. Akashi se quedó allí, observándola mientras entraba, para asegurarse de que estuviera bien, no para mirarle el trasero ni nada por el estilo, créanme. Después, fue a casa de Tenzin y su familia, los saludó y jugó un rato con los niños antes de dirigirse a casa de Korra. Korra no había regresado, y cuando le preguntó a su padre por ella, este respondió, está ocupada con sus estudios. Sin embargo, a pesar de decir eso, sonaba molesto, y no precisamente por la presencia de su futuro yerno. ¿Confías en tu hermano? Preguntó Akashi. Digamos que Unalaq siempre ha sido espiritual. Pero incluso él puede llegar a extremos para lograr sus ideales. Solo espero que ella no se parezca a él, dijo Tonraq. De todos modos, espero que no le pase nada a Korra, le aseguró Akashi. Yo también lo espero, dijo Tonraq. Ni siquiera él confiaba en su propio hermano. Bueno, pase lo que pase, puedes contar conmigo para proteger a Korra, dijo Akashi. Tonraq soltó una risita. Sí, como si pudieras proteger al avatar. No importa lo rápido o fuerte que seas, hay un límite para lo que un humano puede lograr. De hecho, como eres su novio, eres tú quien necesita protección. Cierto, asintió Akashi. XXX, Korra no podía dejar de mirar las luces en el cielo, viendo lo felices que estaban los espíritus. En su camino hacia el centro del Polo Sur, entró en un bosque muerto, rodeado de cientos, si no miles, de espíritus oscuros y furiosos. No fue hasta que abrió el portal que la vida regresó al centro, devolviendo la vida al bosque.
Los espíritus, que habían sido oscuros y airados, cambiaron su naturaleza en un instante, volviéndose alegres. No podía evitar pensar en lo que habría sucedido si esos espíritus se hubieran enfurecido aún más y hubieran atacado a la tribu Agua del Sur. Sus padres y la gente con la que creció habrían muerto y habrían sido aniquilados. Por no mencionar que ni siquiera Akashi habría sobrevivido. Y no quería que le ocurriera ningún daño. Aunque no lo había visto en todo el día, ya que había dedicado su tiempo a concentrarse en sus estudios y a aprender cosas espirituales de su tío. En ese momento, se encontraban sobre un castillo de hielo, mirando en dirección al mar. ¿Ves, Avatar? Esto es lo que se consigue al traer equilibrio, dijo Unalaq, caminando y parándose a su lado. Ya lo veo, dijo Korra. La verdad es que está bien. Lo sé. Pero, ¿estás dispuesto a quedarte con eso o a restablecer el equilibrio en el mundo entero? Preguntó. Por supuesto que cumpliría con mis deberes, respondió ella. Él sonrió, como satisfecho con su comportamiento. Y ya sabes, una vez que abras el otro portal, nuestras tribus volverán a ser una sola como antes, dijo Unalaq. «Guau, ¿de verdad?», preguntó. Sí. El portal que acabas de abrir conduce a otro portal, que lleva al Polo Norte. ¿Nunca te has preguntado por qué nuestros ancestros se separaron y se trasladaron a los 2 puntos más alejados del mundo? Eso explica muchas cosas. En aras del equilibrio, decidí traer mis fuerzas para proteger el Polo Sur y ponerlas bajo un solo mando. Señaló con la mano. En el horizonte se aproximaba una flota masiva. Los ojos de Korra se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? Las palabras simplemente salieron de su boca mientras su mente se quedaba en blanco. 2 tribus que se convierten en una, quedan bajo un mismo gobierno. Es una cuestión de equilibrio. ¿Has consultado con la gente de aquí? Korra se giró hacia él y gritó. No puedes simplemente traer a tus fuerzas y declararte gobernante. Lo entenderán. En cuanto a ti, Korra, no te preocupes. No es que quiera gobernar. Quiero unirnos. Una vez que abras el próximo portal, todos viviremos en ambos polos y seremos una sola tribu. No les importará en absoluto cuando se los explique. ¿Y esperas que todos se aparten?, replicó Korra. Esto provocará un conflicto. Bueno, al menos tú, dijo, eres el avatar, y como avatar, este asunto será entre las 2 tribus, y deberías mantenerte al margen para observar. Pero no te preocupes, todo saldrá bien. Nota de la autora. Capítulos avanzados disponibles en www.patreon.com/Blazuki, Necesito algo de beber, dijo Korra con los ojos muy abiertos mientras se sentaba frente a Akashi y miraba la mesa. La incredulidad en sus ojos era evidente. La flota de maestros agua de la tribu Agua del Norte acababa de crear un enorme muro de hielo alrededor del Polo Sur, atrapando a la gente de su tribu en su interior. Extendió la mano, intentando quitarle el vaso de alcohol. Akashi la rechazó y tomó su vaso. Él aconsejó, bebes para olvidar el amor y el dolor, no para huir de la realidad. ¿Qué se supone que debo hacer? La gente me odia por permitir que algo así sucediera. Por otro lado, no está en mi poder impedir la unión de 2 tribus que originalmente eran una, dijo, llevándose las manos a los lados de la cabeza. Y mi tío dice que todo saldrá bien y que seremos ciudadanos de la misma tierra una vez que se abra el otro portal. Por no mencionar que, si no abro el otro portal, los espíritus oscuros se multiplicarían y aniquilarían a ambas tribus. Suspiró. Su temor a la llegada de más espíritus oscuros también influyó en su decisión de mantenerse al margen. Akashi apretó la mirada. Así pues, Unalaq dijo que al abrir los portales, las tribus se unirían y, lógicamente, estarían bajo el mismo gobierno. Pero parece que las miradas llenas de odio y decepción de la gente con la que creció la marcaron profundamente. Por un lado, las palabras de Unalaq eran sensatas y lógicas. Por otro lado, siempre había sido el tío cariñoso en quien ella nunca había dudado y en quien siempre había confiado. Por otro lado, todos veían que estaba abandonando sus deberes como miembro de la tribu Agua del Sur. Sin importar si éramos uno o no, la libertad estaba por encima de todo. Akashi comprendía en parte su dilema. Si alguien de su familia o un ser querido cometiera un asesinato, tal vez le ayudaría a escapar. Al fin y al cabo, no se guiaba por la justicia. Y si cometieran algo peor que le impulsara a matar, tal vez lo negaría. Pero podría acabar con ellos, o tal vez no. Bueno, dijo Akashi encogiéndose de hombros, eso es demasiado difícil. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, preguntó ella, frunciendo el ceño mirándolo. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó. No sé. Quizás debería comportarme como mi novio y ofrecerle apoyo. ¿No ese es el problema del avatar? Yo soy el avatar.
Pero te mantienes al margen porque eres el avatar, ¿no? Si tienes a alguien que le diga al avatar qué hacer, ¿qué se supone que debo decir cuando actúas como el avatar? Preguntó. ¿Eres el mentor del avatar, no? Preguntó. En aquella ocasión le di clase a una chica que desconocía el estado del avatar, dijo Akashi, negando con la cabeza. Lo único que puedo ofrecerle ahora es un abrazo y decirle que todo está bien. Extendió los brazos. Korra bajó la cabeza. Sin embargo, su cuerpo se inclinó lentamente hacia él. Ella apoyó la cabeza en su pecho y él le dio unas palmaditas en la espalda. Todo irá bien, dijo Akashi con voz inexpresiva. Solo recuerda, cuando ese imbécil diga que no interfieras, no lo hagas, incluso cuando las cosas vayan en contra de su voluntad. Bueno, dejó claro que no es asunto mío meterse en conflictos internos, como le pasó al Loto Blanco. Si mi gente lo expulsa, no tengo nada que decir. Aunque, no sabría qué haría si tú, papá o mamá resultaran heridos. SHH, olvida eso ahora. Akashi siguió dándole palmaditas en la espalda. Se había metido en un gran lío, y su amor por su familia y la admiración que sentía por ella la cegaron e impidieron que cuestionara el verdadero plan que había detrás de las acciones de Unalaq. Bueno, al final, Korra se volvería contra él cuando descubriera que sobornaría al juez para que condenara a muerte a su padre cuando el pueblo se rebelara. Pero por ahora, tendría que soportar ser tratada como una marginada, incluso por su propia sangre, por no tomar partido. Pero para que el plan de Akashi funcionara, necesitaba que Korra abriera el otro portal. Y por eso, su suegro no debe ser condenado a muerte. Korra cerró los ojos y se quedó dormida. Al oírla resoplar, Akashi le apoyó la cabeza en el regazo. Pobrecita. Parecía que hacía tiempo que no se sentía lo suficientemente segura como para dormirse. XXX, como era de esperar, a nadie le gustó la decisión de Unalaq de invadir el Polo Sur en nombre de la Unión. El Polo Norte los había abandonado durante las guerras de los 100 años, y después vinieron a saquear sus recursos. Por no mencionar que Unalaq acababa de imponer políticas estrictas y había despojado a los ancianos de la tribu de sus poderes. Los guardias eran más estrictos. Ya nadie podía caminar por las calles sin que un soldado del Polo Norte les preguntara a dónde iban y qué hacían. Por no hablar de que algunos de estos soldados se volvieron arrogantes. Pateaban y herían a la gente en la carretera. ¿Por qué? Simplemente porque podían hacerlo impunemente. Y lo peor era que, cuanto más tiempo permanecían allí esos guardias, más cachondos se ponían. La tribu Agua del Sur era más bien un pueblo donde todos se conocían y los recursos se compartían. No había burdeles, así que empezaron a acosar a la gente. Aunque aún no habían actuado, era obvio hacia dónde se dirigiría la situación si esto continuaba. Unalaq podría hablar de imponerles valores espirituales para su propio bien, pero vivían como personas ocupadas, sintiéndose asfixiadas por la vigilancia constante de los guardias y siendo tratadas de la misma manera que las demás naciones habían sido tratadas por la Nación del Fuego. Para la tribu Agua del Sur, aquello se sentía más como una ocupación. Y Korra estaba siendo tratada como una marginada por no haber hecho nada hasta ahora. Así pues, celebraron una reunión secreta a sus espaldas en una tienda de campaña. Akashi, que tenía los brazos cruzados y miraba fijamente a un guardia como si lo retara a hacer algo, escuchaba la reunión distinguiendo ondas sonoras específicas y leyéndolas. Deberías entrar mientras puedas, dijo el soldado de la tribu del norte. Escucha, he tenido problemas con toda una base secreta de superagentes, 2 maestros sangre, uno de ellos con poderes desmesurados. ¿Y crees que te temería? Fuera. Fuera, vuelve a tu nave. Akashi les hizo un gesto con la mano para ahuyentarlos. El soldado, físicamente más grande, apretó la mandíbula y extendió la mano para agarrar a Akashi por el hombro. Akashi respiró hondo y reflexionó sobre qué técnica debería usar para lidiar con ese soldado. Tener muchas técnicas no siempre era bueno. Es como tener una cuenta de Netflix. Te pasas horas buscando, solo para ver algo durante media hora o un solo episodio. A la mierda. Mierda de la vieja escuela. Akashi decidió poner a prueba sus estadísticas de fuerza. El soldado, cuya mano era tan grande como todo su hombro, apretó. Pero Akashi no se inmutó ni mostró ninguna reacción. Akashi apretó el puño y le dio un puñetazo al hombre en el estómago, haciéndolo rodar por el suelo un par de veces. Cuando se tiene gran velocidad y gran fuerza, los golpes son un auténtico desastre. Una gran abolladura apareció en la armadura del soldado, y este puso los ojos en blanco. 13.000 XP. Esa mierda vale toda esta experiencia. Supongo que derrotar a un maestro agua en su entorno natural otorga más puntos de experiencia.
Los ojos de Akashi se iluminaron cuando los soldados restantes se reunieron, adoptando una postura de control del agua. La nieve bajo sus pies cambiaba de forma, intentando envolverlo y confinarlo. Akashi desapareció de su sitio, apareció junto a ellos y, con un chasquido de dedos, los hizo caer de rodillas, con la nariz sangrando. Total de 50k de experiencia. Bueno, de todas formas no quiero arruinar el plan de mis amigos. Akashi sonrió con sorna. Mañana, la gente de la tribu del sur se rebelaría y atacaría a Unalaq. Korra no podría interferir, y necesitaba mantener la imagen de Unalaq como un buen tío, así que les daría una paliza a todos. Surgiría un conflicto, y Korra seguiría siguiéndolo. Dejando a esos hombres adultos gimiendo en la nieve, se marchó. Por cierto, estoy saliendo con el avatar. Así que, buena suerte con las quejas, añadió Akashi al marcharse. XXX, llegó el día siguiente. Un grupo de personas de la tribu del sur, enmascaradas, rodearon la casa de Unalaq en un intento de atacarlo. Como era de esperar, entre ellos había un traidor, un soplón. Los soldados de la tribu del norte, mejor entrenados y más numerosos, resistieron. Cuando lograron la ventaja, contraatacaron. Y justo cuando los soldados estaban a punto de anunciar su victoria, una ráfaga de viento cortante golpeó a uno de ellos, haciéndolo volar por los aires. Un hombre caminaba solo por la calle con un puñado de puros en la boca, enfrentándose a lo que parecían ser cientos de hombres. Miren esto. No solo invadieron una nación y acosaron a su gente, sino que además los consideran rebeldes. Eso no es unidad. Eso es ocupación, dijo. Akashi, si no te mantienes al margen, tendremos que acabar contigo, dijo uno de los líderes de los soldados. Akashi sonrió con sorna. Los miembros de la tribu del sur miraron a Akashi, con duda y vacilación llenando sus ojos. Akashi era un extraño para ellos. Solo era el novio del avatar. Y su novia no había intervenido, lo que restaba credibilidad a su rebelión. Claro, sabían que su trabajo era mantenerse al margen de los conflictos internos. Sin embargo, Akashi, que desconocía su pequeña rebelión, acudió en su defensa y habló en contra de los soldados de la tribu del norte. O era demasiado arrogante o tenía tendencias suicidas. Ningún hombre en su sano juicio arriesgaría su vida por un país extranjero. Parecía demasiado engreído, teniendo en cuenta la cantidad de puros que tenía en la boca. Por supuesto. Haz lo que creas conveniente. Un soldado debe seguir órdenes, pero también debe prepararse para la muerte, respondió Akashi a la amenaza, lanzando otra amenaza propia. El comandante, sintiéndose ofendido, gimió y adoptó una postura encorvada, listo para el ataque. Akashi chasqueó los dedos. El comandante cayó al suelo, sin darse cuenta de que una ola lo había golpeado, haciéndole temblar el cerebro como si le hubieran dado un puñetazo en la barbilla. Alguien corrió hacia el comandante, lo volteó boca arriba y lo revisó. Luego miró fijamente a Akashi y gritó: ¿Qué hiciste? Ustedes no se meten en nuestros asuntos internos. Akashi lo miró sin comprender. Respondió con calma: un turista se ha metido en una pelea con las fuerzas locales. Parece ser un asunto interno que no concierne al avatar. Así que, deténganme. Ese cretino engreído se cree que puede con miles él solo, gruñó el hombre. Denle una lección. Denle una paliza casi hasta la muerte. No lo maten. Los soldados, armados con lanzas y formados por no maestros de la flexión, se abalanzaron sobre él. Dado que el lugar era bastante amplio y se encontraba en las afueras de la ciudad, lo rodearon sin necesidad de romper la formación. Akashi miró al suelo e inhaló profundamente, aspirando todo el humo de los puros antes de exhalarlo por completo. Parecía un dragón que acababa de usar su aliento de dragón. El humo se volvió más ligero y denso, extendiéndose rápidamente y creando una nube de humo. ¡Ban, ban, ban! En medio del humo, Akashi aplaudía repetidamente, sin importarle un bledo el mundo que le rodeaba. Para generar ondas sonoras, golpeaba el hielo con los pies y controlaba las ondas, recogiéndolas, amplificándolas y ajustando su frecuencia antes de dirigirlas. Como moscas rociadas con un spray, cayeron, grupo tras grupo. En esta parte del mundo el aire era muy puro y la presión era baja. Cuando Akashi terminó, todas las unidades que marchaban habían caído. Lo que se reveló fue a Akashi de pie entre los cuerpos caídos. El silencio reinaba en el ambiente. La tensión de las miradas era palpable. Has subido de nivel. Akashi se olió el antebrazo. Todavía huele a humo. Necesito ducharme luego. Pero a pesar del tono quejumbroso de sus palabras, estaba contento con el aviso de subida de nivel. Derrotar a un grupo de no maestros le había ayudado mucho hasta ahora. Los nativos de la zona lo miraron con mayor asombro. Akashi no era arrogante.
No era suicida. Estaba más allá de la lógica común. El hecho de que los puros tuvieran un uso táctico en la batalla indicaba su pensamiento estratégico. Aplaudir para concienciar a la gente era algo que no entendían. Pero independientemente de cuál fuera la técnica secreta de Akashi, o de lo poderosa que fuera, el ejército de maestros agua seguía siendo numeroso. Sin mencionar que había derrotado a soldados rasos, no a maestros agua entrenados. Si se hubiera unido a nosotros desde el principio, habríamos tenido una oportunidad. Ya lo veo. Pase lo que pase, es un hombre solo. Se cansará y se quedará sin energía cuando esto termine. Al mismo tiempo, la parte norte compartía la misma idea. Con pasos lentos y firmes, los maestros agua formaron filas, adoptando su postura de control del agua y acercándose a Akashi. Desafiando una vez más la lógica común, Akashi se quitó el abrigo, murmurando: a decir verdad, perderé la mayor parte de mi energía espiritual usando mis poderosas técnicas, y no será suficiente. Pero la resistencia no es mi punto débil. Y me muero de ganas de entrenar mis músculos. Akashi se quitó el abrigo, dejando al descubierto una camisa negra de manga larga y pantalones deportivos negros. Hijo de puta engreído. Las tres primeras filas realizaron un movimiento combinado, lanzando sus brazos hacia adelante de forma simétrica. El hielo en el suelo se convirtió en una ola gigantesca que estaba a punto de engullirlo. La ola golpeó el suelo y continuó avanzando hacia la ciudad de la tribu del sur. Los rebeldes derrotados se obligaron a ponerse de pie, extendiendo las manos y deteniendo la enorme ola antes de que alcanzara a su pueblo y a sus familias. Fue una escena asombrosa, que demostraba la enorme fuerza que puede reunir un hombre derrotado cuando la vida de sus seres queridos está en peligro, a pesar de estar herido y golpeado. La ola se congeló. En cuanto a Akashi, no se le veía por ninguna parte, ni siquiera en las profundidades del frío hielo transparente. Los maestros agua del bando invasor sonrieron, pareciendo contentos de haberse librado de un enemigo poderoso. Atrápenlo antes de que muera. No queremos que la furia del avatar se apodere de nosotros. La primera fila de maestros de la flexión se dirigió a la ola congelada, derritiendo un agujero a través de ella. Al entrar, buscando al rebelde congelado, no lo encontraron. Confundidos, comenzaron a derretir el hielo trozo a trozo. Solo entonces se dieron cuenta de que él no estaba allí. Salieron corriendo del agujero. Lo que vieron fueron sus colegas mirándolos, confundidos. Las filas traseras tenían a sus soldados volando por los aires. Sin embargo, nadie prestaba atención. Akashi adoptó una postura de combate, se movió a gran velocidad y golpeó a todos. Sin embargo, sus golpes no producían sonido alguno, ni tampoco sus gritos. Era como si los estuvieran golpeando en silencio. Mira detrás de ti, dijo señalando con el dedo hacia adelante. Las pocas líneas que quedaban giraban. Bueno, esos pocos representaban la mitad. Akashi se movía como un relámpago, dejando tras de sí imágenes residuales. Un maestro agua le lanzó una ola, pero él la esquivó con gracia, apareciendo frente a él, dándole un puñetazo en el estómago y retirando el puño rápidamente. Te ha costado mucho tiempo descubrirme, dijo Akashi. Al ser golpeado por la ola, se elevó, eliminando la resistencia del aire. Gracias a su gran agilidad, se movió tan rápido que no lo vieron ascender sobre la ola y colocarse detrás de ellos. Mientras lo hacía, comenzó a pensar en la mejor manera de conservar energía al tiempo que derrotaba a la mayoría de los enemigos. Y así, decidió utilizar la manipulación de las olas. Utilizando sus puños para golpearlos, ocultando el sonido y amplificando las ondas cortas de sus golpes, y combinando esta estrategia con sus estadísticas de velocidad y fuerza, los resultados fueron, nada menos, knockouts instantáneos. Sin embargo, cuando un grupo de maestros agua lo descubrió y lo atacó simultáneamente, aunque esquivó los ataques, el agua a presión le rozó la piel, provocándole heridas. Aún así, esto no supuso ningún problema para su capacidad de regeneración. Por no mencionar que, al subir de nivel, recuperaría todas sus estadísticas. Y, efectivamente, volvió a subir de nivel, 2 veces seguidas. Aunque consumía más energía que ki, sometiendo su cuerpo a un gran esfuerzo debido a la intensidad de sus acciones, aún así, poseía una enorme reserva y podía recuperarse en pleno combate. En el peor de los casos, podía elevarse por los aires y recuperarse durante un tiempo. Exhaló profundamente cuando lo notaron, aún en posición de boxeo. La experiencia adicional estaba mostrando su magia. Durante mucho tiempo, se había estancado en su progreso. Pero al enfrentarse a semejante ejército, solo había subido 3 niveles en total. Supuso que el resto tenía 2 niveles aproximadamente. De repente, el cielo se oscureció y un viento violento arreció. ¿Qué estás haciendo?, resonó una voz potente.
Apareció Korra, volando desde el cielo en lo que parecía ser un tornado. El cielo se oscureció. Akashi y las unidades restantes de Maestros Agua levantaron la cabeza. Pensaba que no tenía permitido intervenir. ¿Logró romper las cadenas mentales que le habían impuesto, o fue su tío quien se lo suplicó por el bien de la paz? Es decir, eso es un conflicto de intereses, ¿no? Korra flotaba sobre todos, mirándolos fijamente y dándoles una muestra del poder del estado Avatar. A decir verdad, en este mundo estaba menos debilitada. En el canon, derrotó a Baatu, sin duda el espíritu más poderoso. Sin embargo, tuvo dificultades en el festival contra ese pequeño espíritu oscuro. Eso no ocurriría en este mundo. Lo que Akashi ignoraba era que tenía razón en parte. Korra y su tío habían oído el alboroto y el ruido de los rebeldes luchando contra la flota. Su objetivo era un Alak, y su plan era secuestrarlo. Por supuesto, Korra, que se entrenaba con él, lo habría oído, al igual que su tío. Korra iba a intervenir, pero su tío la detuvo. Justo cuando los rebeldes estaban a punto de ser capturados, Akashi intervino. Su tío le había asegurado que no se atreverían a matarlo ni a hacerle nada, y quería que se contuviera. Pero lo que su tío no había previsto era cómo Akashi había logrado derrotar a toda una unidad entrenada creando una nube de humo y aplaudiendo. Bueno, no estaba seguro de si eran aplausos o no. Pero eso era lo que había oído. Luego llegó esa ola gigantesca. Por supuesto, un Alak pensó que había acabado con Akashi, mientras que Korra no parecía preocupada de que lo alcanzara, lo que lo puso nervioso. Korra, en cambio, compitió contra Akashi. Sabía que esquivar una ola lenta era pan comido para él. Y entonces sucedió. Akashi atacó a las unidades por la espalda, haciéndolas volar por los aires. Un Alak, lejos de allí, no había podido alertar a sus hombres e instó a Korra a intervenir, diciendo que podría provocar más odio entre las dos tribus. Korra se encogió de hombros y dijo que lo haría. Ella esperó, observando con satisfacción cómo todos eran golpeados. Entonces, cuando todos se percataron de que él y Akashi habían sufrido algunas heridas, ella decidió que era hora de intervenir. Al fin y al cabo, no era invencible y no podría derrotarlos él solo. Pero, en realidad, estaba agradecida. Sentía que él le había hecho justicia al ver su sufrimiento por no poder hacer nada por su gente. Por eso, retrasó su intervención a propósito. Digamos que la expresión facial de un Alak distaba mucho de ser de felicidad. Todos se detuvieron y la miraron mientras descendía. Basta de pelear. Todos a sus puestos antes de que la cosa empeore. Dijo Korra. En su estado avatar, su voz resonó con fuerza, atronando en los oídos de todos. Parecía ser una manifestación de la dominación del aire, gracias a la experiencia de uno de los avatares anteriores. ¿Cómo podemos dejarlo pasar?, dijo un soldado, señalando a los hombres en el suelo. Estábamos haciendo nuestro trabajo cuando este hombre nos atacó. Debe ser entregado a la justicia. Los demás soldados asintieron. Un Alak llegó al lugar deslizándose sobre el hielo. Se detuvo con las manos detrás de la espalda. Esto es un crimen. Exijo que Akashi sea arrestado, dijo un Alak. Korra y Akashi se miraron fijamente. Korra señaló en una dirección, como diciéndole que se subiera a esa bola giratoria y huyera. Akashi negó con la cabeza. Akashi, dijo un Alak acercándose a Akashi. Estás arrestado. Avatar, aunque sea tu novio, debe ser entregado a la justicia. No puedes hacer eso, tío. Recuérdalo. Korra sonrió con sorna, sabiendo que no podían hacer nada al respecto. Exijan algo o no. Solo soy un tipo del pueblo con el que tienen que lidiar. Avatar ya no existe, puesto que no soy un tirano que amenaza al mundo. Akashi miró a un Alak, apoyando la cabeza en la mandíbula de su tío político, más alto que él. ¿Quieres intentar detenerme? Tú, un Alak apretó la mandíbula. Estás amenazando al maestro del Avatar. ¿Estás intentando acabar con el novio del Avatar? Respondió Akashi, sin querer ceder. Un Alak alzó la mano y sus hombres rompieron la formación. Estaba listo para la batalla. Akashi estaba arruinando sus planes. Al ver que los maestros agua se le acercaban desde todas las direcciones, Akashi se giró rápidamente para encarar a un Alak, lo agarró por detrás, lo sujetó por el cuello y lo estranguló. Korra abrió mucho los ojos, pero no intervino. Akashi habló con una voz que nadie quería oír. Sé que fuiste tú quien provocó la rebelión, susurró Akashi al oído de un Alak. Y quieres sobornar a los jueces e incriminar a tu hermano. Un Alak abrió mucho los ojos. No te preocupes, estoy manipulando las ondas sonoras, dijo Akashi mirando al frente. Habla como quieras. Lo sé todo porque puedo oírlo todo. En realidad no. Pero a veces podía captar las ondas sonoras en las que se concentraba. ¿De qué estás hablando?, preguntó.
Ese espíritu oscuro que atacó el festival, parece que fue afectado por el mismo tipo de energía que producen los espíritus oscuros, respondió Akashi. Tú oscureciste a los espíritus, eso seguro, para demostrar tus habilidades a Korra. Pero en realidad, estás deshaciendo el hechizo oscuro que los aprisionaba. Supongo que quieres que corra. Sin embargo, te precipitas, dijo Akashi. Si provocas la rebelión e intentas ejecutar a tu hermano, Korra investigará y te descubrirá. Batu jamás se librará. De hecho, te estoy ayudando con mis acciones, maldito imbécil. Unalaq giró la cabeza y miró a Akashi con los ojos muy abiertos. Su corazón empezó a latir tan rápido que incluso alguien que no fuera Akashi lo habría oído. ¿Me estás tendiendo una trampa?, preguntó Unalaq. ¿Por qué lo haría?, preguntó Akashi. Matarte aquí ahora arruinaría tus planes. Entonces, ¿por qué haces esto?, preguntó. Porque, digamos que los maestros aire son maestros espirituales. Pero no comparto su filosofía. Un mundo desequilibrado solo puede colapsar, respondió Akashi. Ahora no tenemos mucho tiempo para charlar. Diles a tus hombres y a Korra que, una vez abierto el otro portal, partirás hacia el Polo Norte y la gente decidirá si los quieren o no. Es lo mejor. Unalaq reflexionó durante un rato. Levantó la mano. Todos, bajen las armas. No dañen a este alma gemela, ordenó Unalaq a sus unidades que rodeaban a Akashi. Parece que los lugareños no nos quieren aquí por una buena razón. Aunque he intentado anteponer los intereses de nuestra tribu agua a todo lo demás, se sienten abrumados por la falta de opciones. Una vez que se abra el portal al Polo Norte, regresaremos. La gente del sur votará entonces para decidir si se une a nosotros o no, considerando que estaremos más cerca que nunca. Akashi soltó a Unalaq. Este último le tocó la garganta, comprobando que todo estuviera bien. Los supervivientes de la tribu del norte apretaron las mandíbulas. Pero obedecieron las órdenes de su líder, sin atreverse a rebelarse. Se dirigieron a sus camaradas caídos, a quienes Akashi había derribado. Como la tribu del norte creía que las mujeres solo servían para curar y los hombres para la guerra, no tenían sanadores. Tendrían que pedir ayuda a los miembros de la tribu del sur. Sin embargo, Akashi dudaba que encontraran algún tratamiento allí. Tendrían que permanecer postrados en cama. El hecho de que utilizara ondas sonoras a frecuencias específicas para dañar sus órganos internos y amplificar las ondas cortas significaba que permanecerían postrados en cama durante meses o incluso más. Si pudieran volver a luchar, tendrían suerte. Y así, recogieron a sus camaradas y regresaron al barco. Hoy fue un día que no olvidarían. Fue el día en que un solo maestro aire los humilló en su tierra natal. Si un maestro agua perdiera a pesar de estar cerca del océano y de pie sobre agua congelada, sería el hazmerreír de todos. En cuanto a Akashi, sería una leyenda entre leyendas. Teniendo en cuenta que se enfrentó él solo a toda una fuerza invasora y logró obligarla a retirarse, eso no solo lo colocaría en la historia, sino también en la categoría de mitos y leyendas. En fin, cuando los soldados comenzaron a retirarse, Korra se acercó, mirando a Akashi con admiración en sus ojos. Unalaq se frotó la garganta antes de extender la mano. Tenías razón. No hay necesidad de apresurar las cosas, dijo Unalaq. Una vez que el portal esté abierto, todo fluirá naturalmente. Así es, respondió Akashi, estrechando la mano de su tío político. Me alegro de que todo haya salido bien, dijo Korra alegremente. Ella estaba genuinamente feliz. El pueblo del sur ya no sería oprimido, y todo volvería a ser como debía ser. Si ella no se hubiera entrometido, las cosas se habrían solucionado solas. Se alegró de que no terminara en tragedia. Pero a decir verdad, ella habría estado dispuesta a intervenir si la otra parte hubiera presionado a Akashi, y se habría enfurecido con ellos. No es que estuviera dispuesta a perder el amor de su vida por su trabajo. Unalaq se giró y dijo: Korra, nos encontraremos más tarde e iremos al mundo espiritual para abrir el portal. Yo me incorporo, dijo Akashi. No me importa, dijo Unalaq asintiendo antes de deslizarse sobre el hielo. Entonces, Korra miró a Akashi. ¿Qué le dijiste para convencerlo? Le dije que es inútil pelear cuando las cosas pueden solucionarse solas, respondió Akashi con sinceridad, y que todos podríamos ser amigos. Korra apretó el puño y le golpeó el hombro. Un HP, casi me da un infarto. ¿En qué estabas pensando, atacándolos a todos tú sola?, le reprochó. Pensaba que si no puedes intervenir, haré que deseen que sí, respondió Akashi. Y además, tienes que admitir que soy lo suficientemente hábil como para ser un avatar por mi cuenta. Ja, ja. Dijo poniendo los ojos en blanco.
Es un buen chiste. No era una broma. Incluso en ese momento, Akashi se hizo más fuerte. En otras palabras, subió de nivel. Nombre: Akashi. Nivel: 49. Clase: Maestro Aire. Puntos de habilidad: 6 puntos de atributo. 11. Árboles de habilidades: Control del aire, nivel 25. Control de olas, nivel 15. Artes marciales, nivel 6. Habilidades: Volar, 9, 10, Resistencia al veneno, nivel 4. Conducción, nivel 5. Atributos: Sabiduría, 20. Fuerza, 20. Vitalidad, 30. Agilidad, 20. Resistencia, 20. HP, 1400, 1500. Costo: 300, 500. Resistencia: 600, 1000 a tan solo un nivel del 50. Y si su plan para derrotar al avatar oscuro funcionaba, superaría ese nivel objetivo. Lo único que le importaba a Akashi en este mundo eran sus niveles. Después de todo, para prosperar, necesitaba subir de nivel. Para enfrentarse a la Reina Tierra, su primera enemiga, y unirse a la batalla que se avecina, confiaría en sus niveles. No voy a mentir. Korra es más fuerte que yo. Y en su estado avatar, sin las limitaciones del guión, sería mucho más difícil de vencer, ni hablar de una LAC. Sin embargo, si hay algo que debo tener en cuenta, es que los avatares no son invencibles y un buen ataque puede derrotarlos. Es como Roku, que murió por el humo de un volcán. O como Aram, que casi muere por un rayo, a pesar de estar en el estado avatar. Esa sería mi ama. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Mis suegros son algo especial, respondió Akashi. Korra se sonrojó. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Akashi se rascó la nuca. Llevaban saliendo más de medio año. Estoy haciendo planes para el futuro, respondió. En fin, volvamos a escondernos. Estoy bastante cansado. XXX, más tarde ese día y en los días siguientes, los soldados del Polo Norte se calmaron. Ya no imponían reglas en las calles y la gente del sur pudo vivir en paz. Korra estaba de mejor humor, ya que no la trataban como a una marginada, y Akashi era recibido como una celebridad local. La relación entre Korra y Akashi se fortaleció, y Korra se volvió más apegada que antes, pensando que él había detenido toda una invasión solo por ella, brindándole paz en su trabajo y su vida familiar. Esa es la historia común. Y la convergencia armónica se acercaba. Cuando eso sucediera, y si los portales se abrieran, Baatu quedaría liberado. Antes de que eso sucediera, digamos que Akashi usó sus altas estadísticas de agilidad para envenenar a una LAC. Un par de días antes había irrumpido en su cocina, añadiendo algunos ingredientes a su comida. Mierda de pollo, agua contaminada. Y lo más importante, cuando Akashi visitó a una LAC en su residencia, este último se mostró más acogedor que antes. Akashi sonrió mientras sostenía 2 botellas de alcohol. Una LAC cerró la puerta tras él. Un monje bebiendo. Eso no es muy espiritual, comentó una LAC. Akashi tomó asiento. Por eso el mundo necesita un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Cogió 2 tazas que estaban cerca y las llenó. Dime. Por lo que entiendo, eres un detective muy capaz. Pero lo que no entiendo es por qué buscas a Baatu, preguntó una LAC, sentado frente a Akashi. Akashi reflexionó durante un rato. ¿Sabes? Yo mato a asesinos. A veces, cuando sabemos que un criminal está haciendo algo, falsificamos pruebas en su contra. Si siempre seguimos las reglas al pie de la letra, siendo la fuerza buena, nada cambiará y la sociedad se hundirá, respondió. Además, sin oscuridad, gente como yo no tendría trabajo, ¿no? ¿Entonces crees que la oscuridad es una parte necesaria del mundo? ¿De verdad que sí? ¿Me crees?, preguntó Akashi, echando unas gotas de algo en su bebida. Luego le entregó la otra taza a una LAC. Una LAC miró la taza. Él sonrió con sorna. Tomó la taza de Akashi y la bebió de un trago antes de decir, bebe. No te culpo. No se puede confiar en la gente que juega sucio como nosotros, dijo Akashi, bebiendo de la otra taza. Brindemos por el nuevo mundo. Exclamó Akashi riendo y levantando su copa. Por el nuevo mundo. Una LAC también levantó su copa y bebió. Fin del capítulo.